Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a irnos a Santiago capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Salutación. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a comenzar ahí. Bendito el Señor. Y le pedimos al Señor que esté obrando en todas las almitas que escuchan luego, que esté ministrando. Sanidad, liberación, entendimiento, discernimiento, lo que cada uno necesita. Él nos conoce, Él sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que nos ayude a pedir como conviene, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Él. Muchas gracias por Precioso haber es. igual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Dice ahí en Santiago 1. Comienza saludando, ¿verdad? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego dice, la sabiduría que viene de lo alto, es el subtítulo que tiene esta Biblia, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Amén. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Así que dice ahí a partir del 12, hermanos míos, desde ya nos está hablando, ¿verdad? A todo Amén. aquel que busca de Cristo, tened por sumo gozo, o sea, un gozo extremo, sumo gozo, gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que cuando somos probados tenemos que tener gozo, gozo. La mayoría de las veces cuando somos probados, ay, nos duele, nos quejamos, ¿verdad? Pero acá dice tener por sumo gozo, cuando os halléis y en diversas pruebas, ¿sí? No una, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? O sea que somos probados para cultivar nuestra paciencia, o sea que tenemos que tener paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu, ¿sí? Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Ahora cuando nosotros le pedimos paciencia al Señor, el Señor nos manda pruebas, no paciencia, ¿verdad? Así que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿sí? O sea, somos probados para crear la paciencia en nosotros, ¿no? Pero esta paciencia no es algo de acostarse a dormir, no es algo de echarse, sino es algo de trabajar para el Señor. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Siempre sirviendo al Señor, siempre con ese sumo gozo, sabiendo que somos probados, ¿sí? Y que el Señor nos da la salida con todas las cosas. Por eso nos habla, ¿sí? De que pidamos con fe y nos habla de sabiduría, que es lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? O sea que no hay nada que nosotros podamos decir no entiendo. Si yo no entiendo algo, le pregunto al Señor. Sí, podemos preguntarnos entre nosotros, ¿verdad? Pero cuando hay algo que no entiendo, que me lo explican y no me llega el entendimiento, tengo que preguntarle al Señor y Él nos da el entendimiento, ¿verdad? Ahora tenemos que tener la fe de que Él nos escucha y que Él nos responde y que queremos realmente aprender y entender, ¿no?
nos habla de la sabiduría inmediatamente después de decirnos que la paciencia tiene que tener su obra completa, ¿verdad? O sea que la paciencia tiene que ir acompañada de la sabiduría para que realmente seamos edificados en el Señor, ¿sí? Para que realmente estemos creciendo. Y dice ahí, seáis perfectos y cabales, ¿verdad? Alguien cabal es alguien que piensa y que razona. ¿Sí? Y muchas veces podemos decir la palabra y seguir al Señor es espiritual, pero también lleva razonamiento, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña a razonar, nos enseña a pensar, ¿verdad? Entonces dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea que no nos va a negar la sabiduría y dice que le da abundantemente y sin reproche. O sea, Él da, ¿verdad? Después vamos a mirar ejemplos de sabiduría y cómo se usó la sabiduría que dio el Señor, ¿verdad? ¿Y qué fin llevó? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? O sea que primeramente para tener sabiduría tenemos que pedirle al Señor que nos dé temor. Lo primero que el Señor nos va a dar cuando nosotros le pidamos sabiduría es temor a Él, no miedo, temor, respeto, veneración, el conocer realmente sus atributos, conocer quién Él es, ¿verdad? Porque necesitamos conocerlo para orar con fe, para pedirle a Él y creyendo, ¿no? Como lo dice ahí, ¿verdad? Que ahora lo vamos dice en el 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? ¿Se ha puesto a mirar las olas del mar? Ellas vienen, ¿no? Vienen a la arena y dejan una marquita y vuelven para atrás. Después viene otra y la marquita de la primera se borró. Y viene otra y van, y viene otra y van, ¿verdad? Así es. Si no tenemos fe, somos como eso, ¿sí? No quedamos, no permanecemos, no estamos firmes. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay olas que van directo a la arena y hay otras olas que salen como así, vemos que se abren y revientan por allá, no tienen rumbo, ¿verdad? Y así son las olas, el viento las desvía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar firmes y tener fe, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para orar, sabiduría para ser salvos, ¿verdad? Tenemos que decirle, Señor, enséñame a orar, enséñame a pedir. ¿No fueron los discípulos y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar? Cuando el Señor les da como ejemplo lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que muchos lo toman como un rezo porque lo repiten, lo sabemos de memoria, yo me lo sé de memoria, porque era lo que aprendíamos, ¿verdad? Pero en sí es un ejemplo, porque el Señor lo que quiere es que hablemos con Él, ¿verdad? Entonces pidámosle realmente sabiduría. Cultos pasados habíamos visto en Hebreos, ¿verdad? Que nos dice que por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo y nos dice que entremos purificados nuestras conciencias, nuestros corazones limpios y sinceramente, ¿verdad? Que así entremos al Señor. Entonces tenemos que orarle así al Señor y pedirle realmente lo que queremos de Él. Queremos servirle, bueno, pidámosle sabiduría, entendimiento, discernimiento, ¿verdad? El buen motivo del corazón. Hemos conocido y hemos visto incluso aquí personas que quieren entender y quieren saber, pero no por el buen motivo. Quizás quieren hacerlo para sobresalir, para que los vean o para ser alguien, ¿verdad? Y nosotros tenemos que querer conocer a nuestro Señor porque Él es Dios, ¿verdad? Y porque Él es el único que nos va a salvar. Y el conocerlo a Él es lo que nos lleva a la salvación, ¿verdad? Entonces, Él nos da, dice, abundantemente y sin reproche. Entonces, si queremos directamente es orar con fe, pidiéndole al Señor, sabiendo que Él nos va a dar, que Él nos cambie, ¿verdad? Ahora, sabemos que Él mira nuestro corazón, ¿verdad? Si yo me pongo de rodillas y le pido al Señor, cámbiame y hazme según tu voluntad,
pero realmente no es lo que quiero, o realmente hay cosas de mi vida que yo no quiero cambiar, también Él lo ve todo, ¿verdad? Precisamente por eso decía en Hebreos, sinceramente, con un corazón sincero, ¿verdad? Leemos de nuevo el 6, dice, pero pida con fe, y esto tiene que retumbarnos, tenemos que cultivar la fe. Cada uno tiene que buscar la manera de fortalecer su fe, ¿sí? Leyendo la palabra, sí, porque lo dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, ¿verdad? Pero también por vivir la palabra. Se fundamenta nuestra fe, ¿verdad? Dice, no dudando nada, porque todo aquello que pedimos, si es la voluntad del Señor, si es de acuerdo a la voluntad del Señor, Él es el Dios de los imposibles, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, si es su voluntad, Él lo va a conceder, no dudando nada, ¿sí? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, el que ora sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? Recordemos que la palabra del Señor dice, no recuerdo dónde, por eso no lo cito, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, cuando flaquea nuestra fe, ¿sí? Es como que apestamos, no le agradamos a Dios. Y si le pedimos a Dios no creyendo, tampoco vamos a recibir nada, ¿verdad? Así que dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y enseguida dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Doble ánimo, doble cara, ¿verdad? A veces es, por ejemplo, viene a la iglesia y está bien, después va por ahí y decae la fe, o viene unos días que está así y otros días que está bien y no es constante, ¿sí? No llega realmente a conocer a Dios, ¿no? Porque quien realmente conoce a Dios, el Dios Todopoderoso, como decía, y tenemos pruebas, sí, pero ¿qué dice? Que tenemos que tener sumo gozo, ¿verdad? Sabemos que todo lo que venga a nuestra vida, eso va a pasar, el Señor nos va a dar la salida, ¿verdad? Y nuestra meta, si está puesta en Cristo, ¿qué nos puede mover o qué nos puede afligir, verdad? Entonces hay que buscar la manera de nosotros mismos alimentar nuestra fe, obviamente buscando de Cristo, ¿verdad? En la palabra, poniendo por obra. Cada uno sabe, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y cuando nosotros estamos mal, ¿sí? El mismo Señor las trae a nuestra mente para que glorifiquemos su nombre y recordemos lo que Él hizo en nuestra vida, ¿verdad? Y veamos que lo que hizo antes no es nada con lo que nos está tocando pasar y que Él va a obrar. ¿Sí? El Señor nos dice que nos va a sacar las pruebas, así nos dice que nos va a dar fuerza, que nos va a dar sabiduría, porque necesitamos ser probados, ¿verdad? O sea, el Señor no dice que por buscar de Él vamos a tener una vida sin problema, no lo dice, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a gozarnos en todo lo que viene a nuestra vida. Amén. Recordemos que también el Señor dice que a los que le aman, o sea, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, de cada prueba, de cada cosa que a mí me pasa, yo tengo que sacar un aprendizaje. Yo tengo que aprender algo que me sirva para la próxima, ¿sí? Como cuando uno va pasando de grado en la escuela, ¿verdad? Da las pruebas y si aprueba, pasa a segundo, después a tercero, ¿verdad? No vuelve para atrás. Ahora, si no pasamos la prueba, volvemos otra vez y otra vez a pasar lo mismo hasta que aprobemos para pasar de año, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo. Cada prueba que yo paso, tengo que tener sabiduría y recordarme para la próxima, cuando me toque, enfrentarlo de otra manera, ¿verdad? Tomados de Cristo y para la victoria, ¿sí? Hasta que venzamos en eso. Y vendrán otras pruebas. Las pruebas van a seguir llegando, ¿verdad? Así que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como las olas del mar, inconstantes. Van y vienen, ¿verdad? No están firmes. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
¿sí? Vieron que a veces vemos unas flores hermosas. No son rosas, no son flores de jarrón, porque si uno las corta se secan enseguida, ¿verdad? A veces uno va y ve una flor chiquitita, pero se acerca y es hermosa, ¿verdad? Hay enredaderas que son yuyos, son hierbas, y tienen unas flores hermosas. Uno las mira y son bellísimas. No duran nada, no duran nada, porque realmente perecen enseguida y si uno las quisiera poner en un florero o algo, mueren, no resisten, ¿sí? Pero son hermosas. Y lo dice ahí, ¿no? ¿Verdad? Que al rico le pasará lo mismo. Ahora siempre recordemos una cosa, el Señor no nos habla solamente de rico del que tiene dinero, sino rico el que tiene cosas, y no me refiero a cosas materiales, sino a aquellos que estamos aferrados espiritualmente a otras cosas, ¿verdad? El rico en dinero confía en su dinero, ¿verdad? En que tiene dinero, eso le da seguridad, ¿no? ¿En qué confiamos nosotros? ¿Estamos confiando en algo más que no sea el Señor, verdad? Porque realmente no tenemos que confiar en nada. Todo lo que tenemos podemos perderlo en un segundo. Si tengo casa, no sé, por ejemplo, tantas personas en un momento pierden su casa por un incendio. ¿Sí? Tenemos trabajo, me pueden echar, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos confiando? Cuidemos que nosotros no seamos estos ricos, ¿verdad? Porque podemos decir no tenemos dinero, pero el Señor siempre se refiere a algo que nosotros poseamos, a algún tesoro nuestro, ¿verdad? Recordemos que nuestros tesoros tienen que estar en el cielo, tienen que ser tesoros en el cielo, todo espiritual y para el Señor, ¿verdad? Entonces cuidado, porque aquel que está confiando en algo que no es el Señor, perecerá, lo dice ahí, ¿no? Como el sol, pasa el sol y perece toda la hermosura, todo lo que había, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, espiritualmente no estamos agarraditos de Dios, ¿sí? Nuestra fortaleza espiritual también es inconstante. Un día estoy bien, al otro estoy mal. Puedo parecer que estoy siempre igual, pero Dios sabe y cada uno también, ¿verdad? Entonces tenemos que ser constantes. Tenemos que batallar por la fe, ¿verdad? Y todo esto primeramente se hace en oración pidiéndole al Señor que Él nos guíe y que nos dé entendimiento y sabiduría. Sabiduría, decía ahí el Señor, que la da sin reproche, abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Vamos a seguir un poquitito más. Dice ahí en el 12, soportando las pruebas, ¿verdad? Primero nos decía que tenemos que pasarlas con sumo gozo, ¿sí? Y ahora nos dice soportando las pruebas, dice el subtítulo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? O sea que lo primero que tenemos que entender es que cada vez que somos probados y vencemos en una prueba, es una muestra de amor hacia nuestro Dios, ¿verdad? Lo dice ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Entonces somos obedientes, soportamos la prueba, resistimos la tentación y le demostramos nuestro amor, ¿verdad? Al Señor. Ahora, si vemos que dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, vemos y entendemos que nuestra vida continuamente es una prueba, en la cual todos los días tenemos que resistir a tentaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención en eso. Por algo el Señor nos dice que velemos continuamente. Velar en nuestra vida, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando, qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Soportar la tentación. Y muchas veces esto es necesario que lo entendamos. Tentación no es comerme un pastel de chocolate, tentación no es un hombre o una mujer solamente. ¿Sí? Tentación es un enojo, una tristeza, una angustia, todo aquello, ¿sí? En lo cual yo pueda fallarle al Señor, es una tentación que se presenta delante de nosotros, a la cual nosotros tenemos que resistir, ¿verdad? Dice, vamos a seguir leyendo porque es importante que entendamos esto. En el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad?
Concupiscencia. El otro día lo habíamos explicado, pero vamos a repasarlo. Deseos de satisfacción carnal, ¿sí? No sexual, porque muchas veces se enfoca simplemente a lo sexual, ¿verdad? Pero no es eso, es carnal, o sea, todos los deseos de la carne. Dormir, comer, esos son deseos carnales, ¿verdad? Si por ejemplo yo estoy orando y me da sueño y dejo de orar y me voy a dormir, yo estoy cediendo a mi concupiscencia y le estoy dando lugar a la carne y la estoy satisfaciendo. Mi carnita tiene sueño, la llevo a dormir. Me acuesto a dormir porque tengo sueño, ¿verdad? Estoy orando, me dio hambre, dejo de orar y me voy a comer. Estoy dándole satisfacción a la carne, ¿verdad? No quiere decir que no comamos ni que no durmamos, pero la oración es algo que no puede faltar en nosotros, ¿sí? Si estamos hablando de sabiduría y de querer conocer a Dios, la oración es algo que no nos puede faltar nunca. Y es donde más ataca el diablo, ¿verdad? Vamos a ver también, para que podamos entender que realmente el diablo ataca en nuestra mente y ataca la oración. Si él nos corta, nos mata la oración, tiene la partida ganada, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que resistir con sumo gozo las pruebas, peleando la batalla para poder orar, ¿sí? Para poder mantenernos en comunión con el Señor, ¿verdad? Dice, y esto quiero aclarar también, en el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Si nosotros hablábamos del Padre Nuestro, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. ¿Y qué dice en el Padre Nuestro? Dice, no me metas en tentación. Dice, no me metas en tentación, y acá dice que Dios no nos tienta. La palabra no se contradice, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor permite que nosotros seamos tentados. Ahora, como lo dice acá, Él no nos tienta. ¿Qué es lo que nosotros nos tienta? ¿Verdad? Por ejemplo, si a mí me gusta comer más que a los demás, ¿por dónde va a venir la tentación? Por lo que a mí me gusta, claro, por lo que a mí me gusta. Los ojos, el olfato, por lo que a mí me gusta, esa es la concupiscencia, ¿verdad? Ahora cuando nosotros le damos lugar, que ahora vamos a ver, porque también lo explica la palabra, ¿verdad? No nos tienta a Dios, es lo que hay en nosotros y Él permite, esas son las pruebas que nosotros tenemos. Por eso decía, bienaventurado el varón y mujer, ¿verdad? Que soporta la tentación, poniéndolo a Él en primer lugar, ¿verdad? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? O sea, podemos quizás ser atraídos. Ahora, en el momento tenemos que nosotros resistir, ¿verdad? Son deseos de la carne y primero está Dios y ahí vencemos, ¿sí? Ahora dice, y seducido, o sea que cuando somos seducidos, estamos fritos. Perdimos la concentración, por ejemplo, yo estoy poniendo el ejemplo de la oración. Perdimos la concentración en la oración porque se siente un olorcito a papa frita, ¿verdad? Y ya está, la oración se cortó, sigo orando un ratito, pero ya perdí la comunión y me fui. Entonces ahí soy seducido. Ahora fijémonos qué es lo que pasa. Porque dice, entonces, dice en el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que fuimos seducidos, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte espiritual, ¿sí? Cuando el diablo logra cortar nuestras oraciones, tiene la partida ganada y nosotros estamos muriendo espiritualmente porque nos apartamos de Dios. Y la muerte espiritual es eso, estar apartados de Dios, es lo que el pecado hace, ¿verdad? Dice en el 16, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Entonces, recordemos, por eso volvemos al principio. Necesitamos la sabiduría de conocer al Señor, ¿sí? Porque acá dice que no hay ni sombra de variación en Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si yo lo conozco, tengo por certeza que cuando
mi concupiscencia intente tentarme, provocarme, ¿sí? Yo voy a reconocer qué es de Dios y qué no, ¿sí? Porque Él es el mismo, ¿sí? Por eso dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, ¿verdad? Nacemos por la palabra, ¿sí? Dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, ¿sí? Por eso, y continúa diciendo, por esto, en el 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí vemos, ¿sí?, que la concupiscencia o la tentación puede aún ser un enojo. No tiene por qué ser algo hermoso. Muchas veces somos tentados en cosas que nosotros ni siquiera identificamos como tentación, ¿verdad? En muchas cosas, en nuestro carácter. Recordemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, que el diablo nos tienta por ese lado, ¿verdad? Y caemos, ¿verdad? Entonces ahí dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, enojarse, ¿sí? O sea que tenemos que escuchar, pensar antes de hablar y no enojarnos, ¿sí? No airarnos. Porque, ¿qué leíamos al principio? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice en el 4, para que seáis perfectos y cabales, ¿sí? O sea que nuestra mente tiene que estar clara, lúcida. Dios es un Dios de orden, no es de mentes enredadas o mezcladas o con falta de entendimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escuchar, pensar antes de hablar, ¿sí? Y siempre alejar la ira de nosotros, ¿sí? ¿Nos podemos enojar? Sí, nos vamos a enojar porque hay cosas que nos molestan y que nos duelen. Ahora, ¿qué hacemos con eso? El enojo es una tentación. Si yo le doy rienda suelta a mi enojo, todo empieza a tergiversarse alrededor mío, sale todo mal, todo se mezcla, ¿verdad? Ahora, si yo sé frenar eso, ¿verdad? Soy tardo para irarme, como dice la palabra. Lo dejo. O me enojo, voy a las rodillas, pasa, porque eso no es de Dios. Entonces ahí estoy poniendo un freno a la tentación que vino a mí, ¿verdad? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Cuando algo es implantado, es algo que yo pongo, ¿no? Es implantada, la palabra es puesta en nosotros. Y dice, puede salvar nuestras almas. O sea, es algo que puede suceder. Depende de nosotros, ¿verdad? Porque acá hemos visto muchas personas que se les implantó la palabra, recibieron la palabra, pero no están. Entonces, esta palabra puede salvar si nosotros la ponemos por obra, ¿verdad? Amén. Por eso mismo dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si usted cierra sus ojos, ¿puede visualizar su rostro? El de otra persona capaz que sí. Pues yo puedo cerrar los ojos y reconozco el rostro de Beatriz, de Hugo, ¿sí? De nuestros hijos. ¿El nuestro? No. Y dice acá, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nos miramos en el espejo y nos vemos todos los días. Pero por alguna razón nuestro rostro no lo conocemos realmente. No cerramos nuestros ojos y lo podemos visualizar, ¿verdad? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y vamos a detenernos ahí, ¿verdad? O sea, hacedor de la palabra. La palabra es implantada y ella puede salvar si nosotros la ponemos por obra, ¿verdad? Ahora yo tengo otros pasajes y vamos a ir al Viejo Testamento. La idea, vamos a ver dos tipos de sabiduría, dos tipos de personas, ¿sí? Que hablaban con el Señor y que obtuvieron sabiduría. Vamos a ver qué sucedió con cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto es para que nosotros veamos cómo nosotros tenemos que conducirnos delante del Señor en oración, sinceramente, ¿verdad? Cómo tenemos que ir y que el Señor escucha nuestras oraciones. Ahora, por más que el Señor, Dios Todopoderoso, nos escuche, nos responda y nos dé sabiduría, siempre queda sujeto a lo que nosotros hagamos. Como en este caso estábamos leyendo recién, ¿verdad? La palabra puede salvar, depende de lo que yo haga, ¿sí? Yo le pido a Dios y Él me da, siendo su voluntad, ¿verdad? Ahora, eso tampoco me salva a mí, ¿sí? A mí me salva qué hago con eso, qué hago con lo que el Señor me da, ¿sí? Y siempre estar tomado de nuestro Señor Jesucristo, que solamente por su gracia y misericordia, ¿verdad?, que somos salvos. Amén. Vamos a irnos a Reyes, Primera de Reyes. Son los, para este lado, Beatriz, para acá, el primer papel, míralos por arriba, todavía te falta mucho. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Precioso el Señor. Si no puedes, yo ya te ayudo. No, ya. Primera de Reyes. Capítulo 3. Capítulo 3. Sí, el 3 grande. 23. No, 3. A ver. ¿Dónde estamos? Primera de Reyes. 3. Ahora vamos a hablar de Salomón. Salomón, a quien el Señor le dio mucha sabiduría, ¿verdad? Dice acá, Salomón pide sabiduría. Salomón era el hijo del rey David. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Era el hijo del rey Salomón, del rey David, perdón. ¿Sí? Dice ahí, mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó y vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Sí? En el 14 dice, y vamos a recalcarlo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sí? Ya lo habíamos leído. Bendito es. Gloria a Dios. Amén. Así que este Salomón, Dios viene en sueño y le dice, pídeme lo que quieras que haga contigo, ¿verdad? Él le pide inteligencia para gobernar el pueblo, sabiduría para juzgar al pueblo, ¿sí? Y el Señor se la da, ¿verdad? Y le promete aún aquí, ¿sí?, que alargaría sus días si él permanece fiel, ¿sí? Dice, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, ¿sí? Eso le promete el Señor. Ahora vamos a seguir viendo qué pasó con él. Vamos a ir en Primera Reyes un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 9. Bendito el Señor. Para el otro lado, Beatriz. Gloria a Dios. El 9 grande, ¿verdad? Grande. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Ahí nos habla del pacto que hizo Dios con Salomón. Un pacto. ¿Sí? Tenemos pacto de Dios con Salomón. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Amén. Amén. Este es el mismo Salomón, ¿sí? Hasta ahí venía bien. Había orado al Señor, el Señor escuchó su oración, responde su oración, pero el Señor le advierte, ¿verdad? Si tú permaneces, y si no permanece, ¿verdad? Como le dice, mas si obstinadamente, ¿sí? Obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, ¿verdad? Ya les advierte ahí. Vamos a ver qué pasó con Salomón, ¿sí? Seguimos un poquito y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Cómo? Ahí mismo busca el 11 grande, sigue pasando las hojas en el mismo sentido. Sí. La hoja. Gloria a Dios. El 11 grande. Precioso el Señor. Gloria a Dios.
Y dice ahí, el subtítulo dice apostasía y dificultades de Salomón. Apostasía, apostatar de la fe, salir del fundamento bíblico. ¿Sí? Él se salió de los mandamientos. Vamos a ver qué es lo que hizo y qué es lo que pasó. Dice, pero, ya comienza con un pero, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Sí? O sea, él le hizo para cada mujer extranjera que tenía, o para unas cuantas, ¿no? Dice, no sé, 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Mil mujeres. ¿Sí? Les hacían los altares y ellas iban a ofrecer, a incensar ahí a los dioses de Baal. ¿Sí? Totalmente apartado de Dios, ¿sí? Dice en el 10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Nosotros muchas veces recibimos un llamado de alerta del Señor de la palabra y nos miramos y decimos, yo esto no lo estoy haciendo. Pero siempre tenemos que retener eso, porque este varón, cuando el Señor le dirige el llamado de atención y le dice, más si obstinadamente, él estaba siendo fiel a Dios todavía. Por algo el Señor nos advierte, por algo el Señor nos habla, para que nosotros prestemos atención, ¿sí? Y llegado ese momento podamos pasar con gozo las pruebas y rechazar todo lo que viene a nosotros y no es de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención, ¿sí? Dice en el 9, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Y después sigue, ¿verdad? Le levantó un adversario, ya la vida de Salomón no fue lo mismo y él no tuvo salvación, ¿verdad? Pero tenía sabiduría. El Señor le había dado sabiduría, ¿sí? Ahora, ¿para qué usó la sabiduría? ¿Sí? Llegó un momento en el cual se desvió, ¿sí? Esa sabiduría, esa inteligencia que le dio el Señor, Él la usó mal, ¿verdad? Entonces está en nosotros cómo usamos esa sabiduría, ¿verdad? Ahora vamos a mirar otro siervo de Dios, ¿sí? Que también le fue dado entendimiento y sabiduría, ¿sí? Vamos a ir al libro de Daniel, bendito el Señor. ¿Para dónde es? Para acá donde tienen los papelitos. El libro de Daniel. Acá, para atrás. Sí, pero no tanto. ¿Dónde está el papelito? Gloria a Dios.
Precioso. ¿Cómo me dijiste? Daniel. 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 Gloria a Dios. Salmo. ¿Daniel cuánto? 9. Daniel. Tú, el papelito que está arriba. No es. Daniel. Ahí vamos a buscar, tú busca el Daniel, el 20 chiquito, Beatriz, en la primera hoja. 9, Profecía 20. de 70 semanas. Exacto. Bendito el Señor. Capítulo 9, versículo 20, que dice profecía de las 70 semanas. Daniel era un profeta del Señor, ¿verdad? Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba, ay, se me pegó la hoja, bueno, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Esta era la oración de Daniel. Fíjense que él estaba orando, rogando al Señor, dice, confesando el pecado de mi pueblo, su pecado y el pecado del pueblo, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Gabriel, ¿sí? Santo y poderoso. Era una visión que él estaba teniendo. Él estaba orando, ¿sí? Y tenía esta visión. Viene Gabriel, ¿sí? A hablar. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. No vamos a entrar a mirar la visión ni a ver. Lo que quiero que veamos es que el ángel le trae la sabiduría, ¿sí? Porque tú eres muy amado. Qué hermoso que el Señor nos llamara a nosotros muy amados. En el libro de Daniel más de una vez le dice muy amado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era obediente. Vemos cómo oraba, ¿no? Tenemos ese corito que dice 3 veces oraba Daniel en el día, ¿verdad? Era un hombre de oración, era un hombre en comunión con Dios, ¿verdad? Obediente al Señor, ¿verdad? Así que dice que viene este ángel, ¿sí? Él estaba aún orando, ¿sí? Y viene este ángel volando con presteza, o sea, vino rápido, ¿sí? Como a la hora del sacrificio de la tarde, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sí, le iba a dar sabiduría y entendimiento referente a esa visión que él había tenido, ¿verdad? Y dice esto también, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, ¿verdad? O sea, al principio, ni bien él comenzó a orar, la orden fue dada de que el ángel viniera a darle entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 10, al costadito, lo tengo yo, no sé Sí. bien. El capítulo 10, este sí lo vamos a leer todo, porque es muy importante esto. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estuvo 3 semanas privándose de toda concupiscencia, de todo lo que podía querer su carne, ¿verdad? Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino,
ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién sería este? Jesucristo. Amén, nuestro Señor. Muchísimo tiempo antes Él lo ve en una visión, ¿sí? Ahora dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, ¿verdad? Esta era una visión para Él, simplemente, ¿sí? Dice en el 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Se desplomó. Grande será nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estaba viendo, ¿sí?, una visión de nuestro Señor Jesucristo, perdió las fuerzas, quedó como muerto, como desmayado. Dice, he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Varón muy amado, ¿sí? Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, ¿sí? Así que a causa de la oración, por la oración de él, le vino el ángel a dar el entendimiento, ¿sí?, a dar el discernimiento, ¿sí? Hoy tenemos el Espíritu Santo, nosotros le pedimos y el Señor nos da. Pero vamos a ver qué pasó acá, dice el 12, vamos a leerlo de nuevo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, desde el primer momento que él empezó a orar, fue escuchada su oración y Dios enviaba al ángel. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. A ver, si era un ángel, que es un ser espiritual, ¿quién es el rey de Persia que se le opone? Sino un demonio, el mismo diablo, un demonio, ¿verdad? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, Miguel es otro ángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia en una batalla. Los ángeles también tienen batallas, y tienen batallas por responder a nuestras oraciones, porque el diablo de toda manera trata de robar nuestras oraciones, de impedir que nosotros podamos entender a Dios y recibir lo que Dios nos manda, ¿sí? Entonces hay que batallar, hay una batalla continua en todo el campo espiritual que nosotros no la vemos, ¿sí? Ahora tenemos que entender que eso existe y que es real, ¿verdad? Tenemos este testimonio que ha quedado aquí plasmado. 21 días estuvieron batallando, pero no terminó todo ahí, ¿eh? ¿En qué versículo iba? Perdón. El 11, el 12. En el 12. No, No, en el 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Fíjese que Daniel
vivió mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba afligido por entender, ¿sí?, una visión que había tenido que era para nosotros, ¿sí?, y la misión de él era dejarla aquí plasmada, ¿verdad? Había orado, había clamado, intercedido ante Dios para que le viniera el discernimiento y el entendimiento, ¿verdad? Y este ángel, ¿sí?, le traía el entendimiento, Gabriel, el mismo ángel que se le aparece a María, ¿sí?, a José, que le dice a María que es bienaventurada, que le habla a José, este es el mismo ángel, ¿verdad? Dice en el 15, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Sí? O sea, había quedado Miguel y sus ángeles peleando la batalla con los demonios. Gabriel había venido a darle entendimiento a Daniel por su oración, pero tenía que volver a pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Cómo está organizado el diablo? Lo dice la palabra. En principados, potestades, principados, príncipes. ¿Sí? Cada lugar, cada territorio tiene un principado, que es un demonio, ¿sí?, determinado por el mismo diablo y gobierna en ese lugar. ¿Sí? Se levantan contra nuestras oraciones. ¿Sí? Tenemos una guerra espiritual y tenemos que ser conscientes de eso. Está aquí, está en la palabra, ¿verdad? Así que si al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá y le dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año 1 de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecer. ¿Verdad? Al final Daniel terminó animando y fortaleciendo al ángel porque tenía que ir a la batalla nuevamente, ¿verdad? Y nadie le ayudaba. Hay una guerra espiritual. Y lo que tenemos que entender, y que no nos puede faltar la fe, como lo veíamos al principio en Santiago, ¿sí? Tenemos que orar con fe, creyendo realmente, ¿verdad? Que nuestras oraciones mueven en el campo espiritual cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es, para poder avanzar, ¿sí? Si el Señor nos abriera los ojos y nos mostrara todo lo que se mueve alrededor de nosotros, lo más probable es que no lo pudiéramos soportar, ¿verdad? Entonces tenemos que abocarnos realmente a lo que es la oración, al orar con fe, a fortalecer nuestra fe y a permanecer, y que nada ni nadie nos robe nuestra oración. Eso tiene que ser una lucha, una batalla nuestra, ¿sí? Porque el Señor nos escucha y el Señor nos responde. Y como lo vemos acá, quizás muchas veces se tarda la respuesta porque el diablo ofrece oposición, ¿verdad? Ahora recordemos que el Señor nos ha dado autoridad y nosotros tenemos que usar la palabra, tenemos que usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pelear esta batalla espiritual. Y tenemos que pedirle al Señor sabiduría, ¿sí? Para pelear la batalla con respecto a lo que no vemos, ¿sí? Entonces, que realmente nosotros podamos, como dice en Hebreo, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Presentarnos delante del Señor con un corazón sincero, pidiéndole que nos enseñe, que nos dé sabiduría, ¿sí? Para conocerlo a Él, para tener temor, respeto y veneración de Él, ¿verdad? Pero también para servirle hasta el último día, como este Daniel.
que no nos pase como Salomón, ¿verdad? Que realmente podamos permanecer firmes y ser sinceros de corazón para con el Señor. Entonces, cuando nosotros anhelamos y queremos ser sinceros, toda exhortación, toda reprensión, todo llamado de atención que viene, aunque nosotros nos escudriñemos y no lo estemos haciendo, lo tenemos ahí, lo tenemos en cuidado, porque el Señor por algo nos habla, ¿sí? Para que prestemos atención. Él nos ama y si hay algo que no podemos olvidar es que Él no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Entonces cuando Él nos habla es por amor para que nosotros reaccionemos, ¿sí? Que el Señor nos dé entendimiento de la batalla espiritual en la cual estamos viviendo y recordemos que al estar en los últimos tiempos, cada vez es peor, ¿verdad? Ahora tenemos un Dios que no nos va a permitir que pase algo que nosotros no podamos soportar y a lo cual Él no pueda responder, ¿sí? Entonces nuestra fe tiene que permanecer firme, ¿sí? Recordemos que una de las señales del fin es que la fe de muchos se enfría, se apaga, el amor, ¿verdad? Tenemos que mantener nuestra fe firme y está en cada uno de nosotros. Leíamos también que la palabra puede salvar. Está en nosotros que realmente lo haga, ¿verdad? Que realmente podamos poner por obra, ¿sí? Todo esto que simplemente es ir a la rodilla, a la oración delante del Señor para que Él nos dé total entendimiento, nos ayude a entenderlo, a asimilarlo y sobre todas las cosas, que esto que somos, que no somos nada, porque no somos nada, podamos ser realmente esos soldados de Cristo que Él quiere, ¿verdad? Porque gracias al Señor no se necesita una preparación física, sino un corazón sincero. Entonces, tanto Beatriz con 81 años como cualquiera o un muchacho joven puede ser un soldado de Cristo disponiendo su corazón, ¿verdad? Porque la batalla es espiritual, ¿sí? Y el Señor va con nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Amén. Precioso Padre. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias. Te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, que seas tú obrando en nuestras vidas, mi Señor. Como te lo pedíamos, como hablábamos, Señor, danos entendimiento, danos discernimiento. Ayúdanos y enséñanos a pelear esa batalla. Solo tú nos puedes enseñar, Padre. Ayúdanos por sobre todas las cosas a tener sabiduría, temor de ti, amor, reverencia, Señor, y conocimiento pleno, Padre. En el nombre de Jesús, de tu preciosa deidad, de tu poderío, de tu majestad, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que realmente así sea, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando esta palabra también, mi Señor, sobre todo aquel que escucha luego, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú estés levantando, mi Señor, realmente un ejército de oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén.